Bueno, antes que nada, disculpar a Idoia, que está ahí su letrero, pero ella no ha podido venir y me ha pedido que os lo comunique. Agradecer también a vosotros por estar y por el interés, y a la gente que ha hecho posible esto también, agradecerle que podamos estar aquí compartiendo estas cosas tan interesantes. Bueno, yo vengo a hablar de un proyecto de Mano Viva, que es un proyecto intergeneracional realizado con marionetas como herramienta de comunicación. Es un proyecto que ya lleva unos años en el centro que ahora os voy a presentar. Durante estos años ha ido tomando diferentes versiones. La masa más grande sigue siendo el proyecto intergeneracional, por eso he traído esto un poco para que vieseis, aunque luego ya iremos viendo también ha ido tocando otros diferentes ámbitos sociales. Bueno, yo vengo del Centro Internacional del Títere, que es este que se ve aquí en la foto, que está ubicado en Tolosa, en Guipúzcoa. Es un Centro Internacional del Títere, que es un museo, pero más allá de un museo es un centro integral porque también tiene una sala de exposiciones temporales, ambigú, un teatro, una sala de premontajes y un espacio donde hacer residencias creativas para profesionales. Tiene talleres, un plató para educación a distancia, tienda, centro de documentación, una residencia donde se pueden alojar las compañías o las personas que están investigando o trabajando en el centro. Bueno, como veis es un centro, más allá de un museo, es un centro bastante grande que toca diferentes cosas. Bueno, dentro de las actividades sociales y educativas que se hacen en el Topic, bueno, se lleva a cabo una campaña escolar, talleres específicos, quiero decir, más allá de los escolares o de la gente un poco relacionada con la educación que puede acercarse al Topic, que digamos es el grosso de la actividad. Hay grupos, familias, diferentes entes que piden hacer un taller de X o el fin de semana, o bueno, que más allá de lo educativo también son aspectos lúdicos, o bueno, gente que se organiza y que pide hacer diferentes, pues a veces están ligados a temáticas, también ligados a exposiciones, ¿no? Entonces también que bueno, hay talleres que se ligan a las exposiciones temporales que hay en ese momento, campañas de vacaciones, formación con el profesorado, que es una parte importante, formación para profesionales, residencias de creación, se hace un festival también, que justo es en estos días, por eso he venido corriendo y me voy corriendo, la divulgación del títere mediante creación de exposiciones, visitas guiadas, teatralizadas, adaptadas, bueno, una programación regular durante todo el año, y proyectos diversos con adolescentes y grupos sociales, que lo he dejado un poco como el último punto porque es donde nos vamos a centrar o donde se enmarca un poco el proyecto Mano Viva que os estoy presentando. Bueno, entonces yo había pensado, antes de ir remarcando, hemos marcado un poco en el proyecto en la casa, pero también quería enmarcarlo un poco en el marco teórico, que nos hace pensar un poco esta semana preparando el PowerPoint, pensaba qué es lo que esto es una foto real, sacada en 1963 en París, son niños viendo una obra de títeres. Entonces estaba bien un poco para enmarcar el proyecto, ¿no?, de por qué trabajamos con títeres, y me hacía pensar, esta foto siempre la suelo utilizar en presentaciones así, para que nos haga pensar un poco qué es lo que posibilita, ¿no?, que tiene el títere, que ese poder que tiene, ¿no?, que hace que un fotógrafo pueda captar estos retratos de diferentes emociones, ¿no?, en la cara de, en este caso, unos niños, podrían ser adolescentes, adultos o espectadores, ¿no?, en general. Entonces, bueno, aquí hay diversas, ¿para qué sirve un títere?, ¿no? Si nos lo preguntásemos, son fotos que, bueno, las he escogido intencionadamente porque son, bueno, títeres muy cercanos a la mayoría de los humanos, ¿no? O sea, son muy televisivos, todo el mundo conoce a Elmo, si no conoce a, bueno, en fin. Bueno, pues los títeres podríamos decir que son para pasarlo bien, evidentemente, se han utilizado para repetir juegos, para aprender números, letras, ¿no? En Barrio Sésamo yo recuerdo de pequeña, ¿no?, arriba, abajo, el 1, el 2, dentro, fuera, todo tipo de esos conceptos que probablemente muchos de vosotros los recordéis también.
para aprender cosas del día a día. Esto es, por ejemplo, hay un capítulo que no he podido linkear vídeos porque no me da tiempo, pero bueno, donde Elmo enseña a limpiarse los dientes, ¿no?, a los más pequeños, por ejemplo, ¿no?, que por mucho que analíticamente un adulto le diga a un niño que hay que limpiarse los dientes, probablemente los 2 minutos de la lección de Elmo van a servir mucho más, ¿no?, que el discurso analítico que le puede dar un adulto a un niño. Para repetir situaciones y trabajar la empatía, para aprender idiomas. Bueno, los títeres evidentemente se utilizan para muchas cosas, aquí. Pero bueno, lo que quería un poco contaros o enmarcar un poco por qué podríamos hacer entre todos una lista de miles de cosas para lo que sirven los títeres, ¿no? Pero sirven porque el títere en sí es una poderosa herramienta que nos servirá para todas estas miles de cosas que podríamos enumerar ahora, ¿no?, entre todos. En sí, la herramienta del títere es una herramienta muy, muy poderosa, que tiene el poder de transmisión de muchas o todas las cosas transversalmente que se nos pudiesen ocurrir aquí. Entonces, nosotros trabajamos un poco en el espacio entre, bueno, que hemos estado hablando de arte-terapia también, de diferentes ejemplos. Nosotros no trabajamos desde el ámbito terapéutico, trabajamos un poco desde lo educacional, más allá de que entendemos un poco la salud, desde la prevención, desde la enfermedad, según donde nadie está al 100% bien ni al 100% mal. Bueno, es un equilibrio esto de la salud. Entonces, trabajamos desde un poco de procesos creativos, trabajamos con títeres, con el teatro, siempre desde lo preventivo. Quiero decir esto que es importante también enmarcarlo. Pero tanto lo uno como lo otro se dan entre el yo y el mundo. Es un espacio donde se puede enseñar la vida sin exigencias, lleno de seguridad, donde los niños están jugando. Es un espacio entre uno y el otro, donde ese espacio intermedio es el que utilizamos un poco para trabajar con títeres. Entonces, en ese espacio podríamos hablar de cualquier otro arte, podríamos hablar de la pintura, del cine, de cualquier otro arte. ¿Por qué? ¿Qué tiene el títere como específico para que yo os pueda decir que es una herramienta muy, muy poderosa? Bueno, por una parte, un títere puede ser un trapo, o puede ser un lobo, o puede ser diferentes cosas. Tiene la posibilidad de que a un niño, a un adolescente, a un adulto, utilizo mucho la palabra niño, pero los títeres no solo son para niños, eso para todos los que queramos disfrutarlos. Te da la posibilidad de entrar y de salir en el juego. Esto también sucede con un cuento realmente, pero con un títere es muy evidente. Un niño está jugando con un lobo y puede decir en un momento, si no le interesa porque le da mucho miedo por lo que sea, puede dejar el lobo y puede convertirlo otra vez en un trapo, y realmente puede llegar a ser las dos cosas. Es un espacio intermedio del juego, la cercanía del lenguaje de los niños. Lo que antes decíamos, un minuto de Elmo puede valer mucho más que 80 horas, ¿no?, del discurso que le podemos hacer a un niño sobre un valor. De hecho, todo el conocimiento o todo el conocimiento que adquiere un niño de los libros, ¿no?, o de los cuentos infantiles, está metaforizado allí. Es mucho más fácil para un niño, desde una metáfora, entender muchas cosas, porque no pasa por lo analítico, como creemos nosotros. Se mezclan diferentes lenguajes artísticos, no solo cuando estamos viendo una obra de títeres o creando una obra de títeres o trabajando con una obra de títeres, estamos hablando de la plástica, de la narrativa, de la escenografía, bueno, hay un montón de diferentes pinturas, esculturas, diferentes artes que se mezclan. Y parte y vuelve a la realidad. Esto es una cosa importante porque un títere tiene un peso, una obra de títeres es un ente, una identidad que está en el mismo, de alguna forma, en el mismo marco en el que estamos los humanos. Un libro está escrito, o el cine está en una pantalla, pero cuando un títere habla, coge su peso en la realidad, está en ese momento y es alguien en ese momento con su peso. Bueno, esto lo he puesto porque es una anécdota curiosa. Nosotros cuando nos relacionamos con los escolares, sobre todo con los escolares, utilizamos nuestra mascota, que se llama Mariona, que es un títere con 3 coletas, que es el títere estrella del topic, y es ella quien escribe a los niños desde una primera instancia, quien regularmente les escribe. Bueno, tenemos un trabajo de unos meses antes de que ellos vengan y bueno, es dentro de la campaña escolar. Y entonces luego vamos recibiendo cartas de los niños que escriben a Mariona.
Entonces, muchas veces pensamos también que a nosotros no nos escribirían, seguro, pero a Mariona es verdad que regularmente van llegando cartas, a veces por temporadas más, por temporadas menos, pero los niños les cuentan diversas cosas de si les ha pasado un problema, si en clase ha pasado no sé qué, si se han disfrazado de no sé cuánto, y es una cosa muy curiosa que sucede, ¿no? Porque la conexión que conseguimos que tengan con ese títere, se lo crean o no se lo crean, que al final no es lo importante, Quiero decir, jueguen a creérselo o no, los más pequeños se lo creen, otros no. Bueno, en ese mundo de magia al que quieren participar o pueden participar, es curioso que suceda esto. Bueno, ya centramos un poco el proyecto en Mano Viva, que son estos títeres, que son, como bien dice el nombre, unas manos vivas, son unos títeres que son una cabeza, unos pies y unas manos. Hay tallas, y esta no es mi talla, digo porque se me puede, son unas manos vivas, que ahora está evidentemente desnuda ella, porque bueno, no la ha traído desnuda, pero con un guante pues se le puede vestir. Entonces, estos son los títeres mano viva. Había puesto un vídeo, pero según como el tiempo que tengamos, quizás al final, si nos sobra un poquito de tiempo, os pongo un vídeo para que veáis una manipulación exquisita que es el que le dan Girovago y Rondela, que son una familia de titiriteros italianos que son quienes las inventaron, quienes las utilizan en sus funciones y quienes las crean también porque las hacen ellos, nos las mandan ellos. Bueno, os cuento un poco cómo empezó el proyecto. Sí, saludan. Bueno, el proyecto empezó porque Girovago y Rondela, bueno, un poco la compañía suele, de vez en cuando suelen ir a visitarnos, son cercanos, y vinieron porque actuaban en San Sebastián, y bueno, y entre café y café me contaron que estaban haciendo una especie de trabajo con estos títeres en hospitales en Italia que estaba funcionando muy bien. Ellos me contaban, saluda. Es muy difícil la manipulación de este, parece una tontería, pero es una de las... Entonces, ellos me contaron que estaban trabajando en hospitales y que de alguna forma lo que conseguían con las manos vivas era ejercitar la mano, cosa que les costaba mucho a los médicos con los más pequeños en los hospitales y que era una cosa que tenían que hacer para evitar flebitis, por esto de las vías y con los niños que estaban ingresados. Entonces, bueno, esto evidentemente era un añadido más a lo que hasta ahora hemos estado hablando del poder que tiene como herramienta de comunicación un títere en sí. Es decir, que no es solamente eso, sino es eso añadido a todo lo demás. Entonces, bueno, se nos encendió, nosotros que nos encendemos enseguida con ideas, estuvimos pensando y pensamos que podíamos hacer algo, bueno, no sabíamos bien cómo empezar, ellos nos mandaron un vídeo y bueno, pensamos y nos liamos un poco así con un proyecto piloto hace 3 años, con un grupito de bastante confianza. También a nosotros nos sucedía que queríamos trabajar con adolescentes, con niños era más fácil en algún sentido, acercarlos a los títeres, pero con adolescentes no sabíamos cómo engancharles con un títere de guante de repente que les parecía, bueno, en fin, o sea, que les estabas insultando, ¿no? O sea, hay ciertas técnicas con las que se nos hacía un poco más violento acercarnos a ellos. Pensamos que esta podía ser una herramienta o un títere, una técnica que les podía atraer. Y bueno, y probamos y realmente sí les atrajo y funcionó bien. Entonces, un poco empezó así, con las ganas nosotros que teníamos de acercarnos a los adolescentes, con las ganas que tenemos siempre de liarnos en todo tipo de proyectos y bueno, os presento a estas chicas que es un proyecto del año pasado, no es el primer proyecto que hicimos, pero es un proyecto que desde un comienzo hasta el final funcionó muy bien y lo he traído como ejemplo. Estas chicas son unas chicas de Iruquide, de un centro de Tolosa, que el año pasado trabajaron un poco el proyecto, que veis que ahí las manos vivas ya no están desnudas, están vestidas, porque aquí ya esta foto es después de haber trabajado la identidad de los títeres con ellas. Entonces, estas chicas, el proyecto, en principio, nosotros nos comprometíamos a formar a estas chicas porque también queríamos llegar a muchos más sitios y no somos muchos en el topic, entonces no nos da para hacer todo lo que queremos, entonces pensamos, bueno, si formamos a una gente con seriedad, que es nuestro primordial
objetivo, que bueno, nos dedicamos a los títeres, entonces que la formación sea digna, ¿no? De alguna forma, formarles bien en manipulación, en voz, en movimiento, o sea, que entiendan bien lo que es un títere. Más allá de eso, pensamos que, bueno, cada cole podía añadir también sus propios objetivos. En este caso querían trabajar un poco, querían que las chavalas se hiciesen cargo un poco de un proyecto que dominó, ¿no? De alguna forma también involucrarse a más gente. Bueno, entre una cosa y otra, bueno, en principio las formábamos nosotros durante 3 o 4 meses en el centro según, en cada centro es diferente según el tiempo que puedan dedicarle. Nosotros intervenimos 3 veces en el proyecto de formación con ellas, quiero decir, no vamos todas las semanas, primero formamos al profesor que se hace cargo del proyecto, eso sí, y luego con las chavalas comenzamos el proyecto, luego el profesor formado lo sigue, intervenimos una vez en la mitad, lo revisamos, sigue el profesor y lo cerramos. Más allá de eso, luego a veces, mediante cámara, hacemos una conexión, bueno, tenemos en un pequeño plató para educación a distancia que tenemos, o conectamos, y si ellos lo requieren, tanto el profesor como las alumnas o los alumnos, en este caso eran todas chicas, como veis, los alumnos lo requieren, también nos desplazamos, volvemos a ir o para cualquier cosa que sea necesario. Entonces, bueno, en todo este proceso ellas trabajan lo que es la manipulación del títere, trabajan lo que es un títere, trabajan la identidad del títere. Normalmente no solemos empezar por lo narrativo, bueno, hay diferentes formas de abordar un proyecto, pero en este caso nos solemos empezar más por la identidad para un poco de dispararles también, ¿no? Que no cuenten, es un espacio en el que pueden contar lo que quieran, pero si dejas un poco más de margen al azar y a que sucedan otras cosas, bueno, suelen ser más interesantes las historias que cuentan y bueno, no es tan fácil que caigan un poco en lo que normalmente caen ellas o caemos todos, ¿no? De contar un poco las mismas cosas. Entonces, primero hacemos que trabajar la identidad, que vean un poco mediante el juego qué cosas van, qué identidades va teniendo su títere, quién es, cómo se llama, qué hace, qué le gusta, dónde vive, qué no le gusta, y según eso lo van tuneando, como dicen ellas, ¿no? Ya he tuneado mi títere, bueno, lo van vistiendo, lo van convirtiendo en alguien, luego hacemos parejas, grupitos máximo 3, un poco por la manipulación que tienen los títeres, y los unimos y van conformando historias. Bueno, este es un primer encuentro con los responsables del centro. Estas chicas trabajaron en un centro gerontológico en Tolosa. Entonces, bueno, como la escuela quería que se hiciesen un poco cargo de un proyecto, como os he dicho, bueno, que abarcase también a más gente y hacerles un poco trabajar la responsabilidad, sobre todo con ellas. Bueno, pues ellas mismas hablaron con la psicóloga, con la trabajadora social del centro, les explicaron el proyecto. Esto ya es al final de su propia formación. Esto es la fase 2, cuando fueron a mostrarles un poco ya a la gente que está en el centro gerontológico lo que habían aprendido, se hacían de alguna forma ellas profesoras o profesores o formadores, mejor dicho, formadoras, tal y como lo habíamos hecho nosotros con ellas. Entonces fueron un poco, bueno, fueron estas fotos del primer día de la muestra en el centro gerontológico. Cuando van, han preparado un pequeño sketch, como si nos da tiempo luego veremos en un pequeño vídeo. Entonces hacen un pequeño sketch, preparan una pequeña escenografía. Normalmente trabajamos en escenografías que puedan también hacer, o sea, o que tengan que ver, sí que puedan realizar en el sitio donde van, o sea, no, en este caso con cositas simples, si están trabajando en un hospital, que otros adolescentes han trabajado en hospitales, pues cosas que los críos en el hospital puedan tener en la habitación, o sea, no tampoco abrir cosas o dispararle a sitios donde luego no puedan realizarse. Entonces, esto lo he puesto porque en este caso luego siempre van sucediendo cosas que no puedes controlar en un proyecto, lo cual también está bien, si se sabe aprovechar. En este caso, en ese centro gerontológico, en el segundo piso, viven personas que sufren alguna enfermedad mental, que están compensadas en este momento, y eran unos amigos que pasaban por ahí de vez en cuando, y que se empezaron a interesar por lo que sucedía los martes allí, y se fueron quedando, se quedó uno, se quedó dos, se quedó 3 y al final fueron parte del proyecto, en este caso. De hecho, esto es un proyecto del año pasado, estos chicos que se ven aquí, que eran parte, que son, bueno, no, estos en concreto no, pero hay gente joven que tiene
no su edad, pero son bastante cercanos en cuanto a edad con ellas, con las chicas del colegio, ni se conocían. Entonces ha sido bonito también porque bueno, saben que existen los unos y los otros, ¿no? En Tolosa y se han vinculado muy bien. Bueno, ellos, por ejemplo, este año son los que están formando, los que están haciendo más o menos nuestro trabajo el año pasado en la escuela, porque todos los martes ahora, estos chicos que vivían en la segunda planta van al cole ahora a formar, con la ayuda evidentemente nuestra, pero a formar un poco a los nuevos alumnos, a los nuevos grupos. O sea que... Bueno, aquí están ya en otra fase, enseñando lo aprendido. Bueno, veis que la gente de la residencia está, bueno, dando identidad a los títeres, trabajando ya, bueno, hay... Según la motricidad, evidentemente, bueno, hay personas con motricidad muy diferente, pero bueno, según las posibilidades de cada uno, pues van haciendo sus personajes, un poco ligando con lo que antes hablábamos de los espacios de comunicación o de lo que un títere entre uno mismo y el mundo, ¿no? Ese espacio en el que poder volcar muchas cosas o un poco lo que uno quiera volcar, ¿eh? Cada uno cuenta, pues los adolescentes cuentan, hay muchas historias de lo que a ellos les pasa en el día a día, pues yo qué sé, hay muchas historias de amor, de ligoteo, o sea, quiero decir, o que suceden en espacios donde ellos pasan mucho tiempo, quiero decir, puede ser en el cole, o puede ser en la plaza del pueblo, o puede ser en la disco, y ellas, las mujeres, era es muy evidente, ¿no? En estos casos, sobre todo eran mujeres, hay hombres, pero este proyecto es sobre todo de mujeres. Contaban un poco, de hecho, una obra que luego no podemos ver porque el vídeo... no he podido acceder antes al vídeo en internet, pero bueno, ya lo podéis ver, luego os daré el link. Pues un poco hablan de cosas relacionadas a ellas, ¿no? Un día en la residencia, pues bueno, un grupo hizo camitas, un títere era la enfermera, que se llamaba Lupe, casualmente como el otro era no sé quién. Un día hubo una serie de conflictos porque una no quería que uno de los títeres fuese el hijo de no sé quién. Quiero decir, al final todos cuentan un poco lo que realmente tienen entre manos, ¿no? Hablan de ellos mismos como hablaríamos nosotros. Entonces, bueno, es en esta fase de manipulación. Aquí, bueno, un títere le pasaba algo en el pie, entonces sangraba y están ahí con un rotulador. Aquí están ya las chavalas con ellos, bueno, trabajando las... Bueno, y también en un proceso, porque esto fue un proyecto de todo un curso escolar. Los primeros 3 meses fue la formación con las chavalas y luego lo demás fue un poco, ellas iban todos los meses, todas las semanas a la residencia, un poco lo que... Y claro, en un tiempo tan largo, pues pasó de todo, ¿no? Pues hubo... Bueno, y terminamos así el curso, prepararon en la residencia, y las nuevas y nuevos titiriteros de la residencia prepararon un festival que invitaron a todo Tolosa y que fue muy bonito realmente. Y bueno, ahí también recoges un poco el fruto de lo que se ha ido haciendo por sí, porque al fin y al cabo son las escolares, o en este caso este grupo de chavalas, lo que consiguió, lo que se ha conseguido, de hecho, que hoy en día sigue con estos amigos de la segunda planta, que siguen con el proyecto, y se ha hecho como una cadena muy natural, que está funcionando bien, que ha puesto en relación a diferentes gentes que si no probablemente no se conocerían y que viven en un mismo lugar, que les ha dado también un espacio a cada uno de ellos para contar lo suyo y para darlo a conocer en un espacio metafórico donde, bueno, quizás también, ¿no? Desde lo real es más difícil decir muchas veces cómo te sientes o qué es lo que te duele o qué es lo que te enfada o qué es lo que, bueno, si le pasa al títere siempre es mucho más fácil, ¿no? Evidentemente. Bueno, también poder relacionar esos espacios de juego en común para que pues, se puedan hacer ciertas modificaciones desde allí sin ser tan directos en lo que es lo real. Y aquí es la función final, que ese es no puedo acceder, antes he estado intentando, pero bueno, si ponéis mano viva en el Diario Vasco, por ejemplo, que es un diario de
del País Vasco, encontráis este vídeo, que es un ensayo, realmente no está, se oye mucho, pero veis que se oye. Además, esta es la función en la que ellas se iban a merendar a un bar que ya no existe en Tolosa, pero que sería, supongo, de la juventud ¿no? de cuando ellas eran jóvenes, ¿no? Entonces iban a merendar allí, se escapan de la residencia, en la merienda pasa tal cosa, y bueno, pues esa era un poco la historia que contaban, ¿no? Y la verdad es que fue bonito, fue mucha gente. Bueno, siempre intentamos que bueno, nosotros nos dedicamos al títere, entonces que la formación también, ¿no? La manipulación, la voz, que mucha gente dice, bueno, pero ya está, ¿no? El proyecto intergeneracional ya estaba logrado. Nosotros queremos eso y además, ¿no? Que a nivel, evidentemente a nivel teatral, a nivel de manipulación de títeres, a nivel un poco del trabajo con eso también sea digno, que es por lo que trabajamos. Bueno, estos son otros ejemplos del mismo proyecto. Como os he dicho, el más importante o el más grande en cuanto a usuarios del proyecto ha sido el intergeneracional, porque muchos coles trabajan con ese proyecto, el intergeneracional, pero este es otro cole, Quinza, que también ha trabajado en proyecto intergeneracional, pero otros coles, por ejemplo, han trabajado internamente con grupos de primaria del mismo cole o de otro cole. Hay algunos que trabajan con gente mayor, hay otros que trabajan con gente menor en el cole o poniendo en relación dos diferentes coles. Hemos trabajado también en hospitales con niños pequeños, que luego ya, bueno, quienes habéis trabajado en hospitales sabréis que uno es otro tipo de marco de trabajo, muy interesante, muy bonito, pero también, bueno, fuerte, ¿no? Denso. Claro, eso lo he visto en italiano.